La Unión Europea y el Mercosur, como ustedes saben, y nosotros venimos hablando, desarrollando y analizando, firmaron el mayor acuerdo comercial del mundo. Esto genera alegría en gran parte de los sectores productivos. Y digo gran parte porque allí está el sector manufacturero, que ustedes saben, está viendo cuál es la previsión que puede darse y la pérdida de fuentes laborales incluso. Pero en su gran mayoría, diríamos que el 90% está celebrando este acuerdo que reduce en un plazo de 10 años el 90% de los aranceles. El pacto sobre las oportunidades que se abren para las exportaciones agropecuarias del Mercosur están claros, para la industria europea también, pero, como decía, aquellos que manufacturan en nuestro país están preocupados frente a la competencia de productos muy bien elaborados que llegan desde allá. Hemos analizado desde el punto de vista macroeconómico en este mismo programa qué implicancias tiene el acuerdo, pero ahora queremos entrarle a otro aspecto, y es el de la política internacional que tiene Uruguay, la dificultad para llegar a algunos acuerdos de consenso entre oficialismo y oposición, para analizar también qué movimientos, qué cosas genera este acuerdo en nuestro país a nivel interno. El hombre para el cargo es Mauro Casas. ¿Cómo estás? Qué presión. No, felicitarlos por la transmisión del sábado también, que para los que somos manija de estos temas. Ceci estuve ahí. Una Ceci No, maravilla. no, ahí. del acuerdo en sí, Claro, sí, dice. sí, sí, Ah, por la transmisión, por la está bien. transmisión respecto al acuerdo del Mercosur, Bueno, fue una televisión maravilla. pública, Sí, Mauro. la televisión pública Fue cumpliendo el buenísimo rol que se tiene pudiera cumplir. ver en vivo así, Una maravilla, ¿no? una maravilla. Sí. Perfecto, muy bien. Me alegro que lo hayas podido disfrutar y que Sí, hayas claro. podido seguir de cerca eso que tuvo algunas señales, ¿no? Arranquemos por entonces, antes de ir a lo local, arranquemos por la falta del presidente Lula, que fue, hay que reconocerlo, el artífice de gran parte de la resolución de este acuerdo. Hay muchas especulaciones, una es que no le gusta la cara de Milei, se llevan mal y por eso no quería estar, otra es que perdía protagonismo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que comenzar por la lectura más macro de la señal que implica, ¿no?, este acuerdo en un momento del mundo tan convulsionado, ¿no? Es como que Mercosur y Unión Europea levantan una bandera a los viejos mensajes del multilateralismo que hoy en día están por el piso, ¿no? En un mundo que cada vez se vuelve más proteccionista, donde la principal potencia global, que es Estados Unidos, incentiva una guerra comercial prácticamente con todo el resto de los países, incluso con sus otrora aliados de la Unión Europea. Se veían las caras largas también de los representantes de la Unión Europea, porque Europa está pasando por un momento terrible a nivel geopolítico, ¿no? Está en una guerra con Rusia por el tema Ucrania, una guerra que se extiende ya prácticamente, vamos a cumplir 4 años ahora en febrero, y a la vez con una situación bizarra e inesperada para cualquier analista, como puede ser que Europa se tenga que enfrentar a los Estados Unidos por toda la cuestión de Groenlandia, ¿no? Veremos en qué eso desemboca. Por supuesto, yo no veo hoy señales de un conflicto bélico allí, pero sí un conflicto diplomático en puertas. O sea, que Europa tenga que estar pensando en enviar tropas a Groenlandia para ver si su principal aliado durante todo el siglo XX, el siglo XXI, se hace con un territorio de la Unión Europea, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca, que es uno de los fundadores de la Unión y de la OTAN, es distópico, ¿no? Entonces uno veía como que los europeos veías como las caras un poco contradictorias, ¿no? Decir, bueno, sí, además que costó sangre, sudor y lágrimas para Europa aprobar este tratado, ¿no? Mucho más que en el Mercosur. En el Mercosur también en su momento, en una discusión que se lleva 25 años, por supuesto que pasaron gobiernos de todos los signos políticos y de cualquier modo se vio siempre como la intención de avanzar, ¿no? Sobre todo cuando Brasil, cuando vos decías el liderazgo de Lula, estaba muy detrás de esta propuesta. Bueno, Uruguay pasaron gobiernos de los diferentes partidos y todos ellos estaban con la convicción de que esto era positivo para el país, positivo para el Mercosur. En el caso de Argentina hubo diferentes momentos, ¿no? Argentina que quizá es el país del bloque que tiene vaivenes políticos más pronunciados, un péndulo, si se quiere, que va más a los extremos. En los momentos donde gobernaba el peronismo no era tan claro que Argentina quisiera este acuerdo. En los momentos que hubo gobiernos de derecha, como el de Macri, ahora el de Milei, parecía más la voluntad de avanzar en este acuerdo comercial. Entonces,
un poco de todo, ¿no? Yo creo que si lo miramos como señal geopolítica, es muy importante, ¿no? Ustedes lo han desmenuzado con gente que sabe mucho más que yo, por suerte. Es la segunda economía del mundo y la quinta economía del mundo que hacen un acuerdo que configura la zona de libre comercio más grande del mundo. Somos el área de libre comercio en este momento más grande del mundo. Cuando esto obviamente avance, cuando los procesos que lleva, cuando sea una realidad, ¿no? Cuando sea una realidad, claro. Pero Mauro, en base a esto que decís, da la sensación de que al Mercosur siempre le convino, más allá de los sectores que se van a ver afectados, como ya lo hemos analizado, siempre le convino avanzar hacia este acuerdo. Sin embargo, Europa ahora adquiriría una conveniencia más en términos de estar en agenda mundial que en términos de números, ¿no? En comercio. Sí, ¿Es así? Yo estoy de acuerdo con la mirada de que también hay que ser como precisos, ¿no? En lo comercial no es un boom. Es un salto importante, pero no es un salto cualitativo de un día para el otro. En lo político, sí. En lo político es un gesto muy claro, es un gesto de decir el multilateralismo vive y lucha, el libre comercio sigue siendo un objetivo para el bienestar de los pueblos, para la mejora de la vida de las personas. Eso es una señal muy importante, ¿no? Un mundo que se va configurando en bloques cada vez más cerrados. Allí hay algo importante. Después lo que vos decías de la diferencia entre Europa y Mercosur. Sí, somos economías diferentes y en algunos temas no somos economías 100% complementarias. No es lo mismo con otros países donde, bueno, solamente tenemos complementariedad. Entre el Mercosur y la Unión Europea, por algo también llevó 25 años, porque claro, hay muchos sectores que compiten. Por ejemplo, cuando se dice Uruguay, si uno mira la foto grande, yo creo que la mayor parte de la economía uruguaya se ve beneficiada por este acuerdo, ¿no? Porque es una economía más bien netamente agroexportadora. Los sectores que ya le venden a la Unión Europea, por ejemplo, las carnes, o los sectores que son más importantes de nuestra economía, de un día para el otro van a acceder a un beneficio muy claro, muy notorio, y no tienen que ir a hacer todo el laburo de arrancar de cero a ver qué oportunidades se encuentran en Europa. Las oportunidades ya están, las ventas ya se producen, va a haber una mejora sustancial. Ahora, hay otros sectores, por supuesto, no sé, uno piensa, la industria manufacturera, y bueno, sí, ya era muy difícil competir en el Mercosur, va a ser mucho más difícil competir cuando al Mercosur ingresen productos de Europa sin arancel. La industria láctea, que en el Uruguay es muy importante, que desde hace muchos años que tiene una crisis relevante de inserción en mercados internacionales, el principal importador de nuestra industria láctea, que es Brasil, bueno, vamos a tener que competir por el mercado brasileño, que es un mercado muy apetecible, es uno de los países que más importa lácteos en el mundo, con los lácteos que vengan de Europa. Entonces, ahora, es complejo. Mauro, sabés que hablando tanto con Marcel Vaillant, con el economista, sí, que planteaba que en realidad había una sinergia de bloques. ¿Por qué? Porque nosotros no íbamos a modificar nuestra matriz exportadora, no íbamos a darle valor agregado a nuestros granos, a nuestras carnes, pero nosotros podíamos proporcionarle la materia prima y ellos nos iban a mandar la manufactura. Va un poco por ese lado. Ahora, sí decía que había una sinergia perfecta de complementariedad. Ese era su planteo. Desde el INALE, por ejemplo, se planteaba que quizás hay que ver otros mercados. Quizás el mercado de los lácteos está en Asia. Entonces, no pensar que se tienen que ver perdidos los mercados lácteos que tenemos con Brasil, por ejemplo. Como que es imposible luchar contra calidad de manufactura europea en el mercado brasileño, y sí podemos pensar en mercados como Asia, ¿no? Sí. Hay un riesgo grande en lo que plantea Marcel, que por supuesto es un especialista en estos temas, pero también la resignación a la primarización económica tiene desafíos, ¿no? Claro. Porque sabemos que estamos en una economía global que es la economía del conocimiento, la economía de la innovación. O sea, tener una inserción periférica como país netamente productor de materias primas tiene costos. No es inocuo para el Uruguay, no es inocuo para la cantidad de divisas que entran en el país, para la cantidad para el tipo de empleo que se puede generar en Uruguay. Otra cosa, el Ministerio de Economía tiene previsiones que son muy optimistas en el sentido de crecimiento económico, aumento de las exportaciones, pero si uno mira en materia de creación de empleo, bueno, es más bien modesto. 0.5%. Bueno, y lo dice el Ministerio de Economía, que no se caracteriza por ser muy modesto. En general, se caracteriza por tener números bastante optimistas. Entonces, si el Ministerio dice 0,5, yo pienso que va a ser un poquito menos. Y si es un poquito menos, tenemos que pensar que, ¿por qué? Porque son sectores que son muy importantes, motor de nuestra economía, pero que son sectores que no son intensivos en mano de obra. Trabaja muy poca gente en el agro uruguayo directamente. Y más con la tecnificación. Hay que hablar, trabaja mucho más gente en el sector de servicios, en el sector de comercial, en el turismo, en otros lugares. En la industria manufacturera trabaja más gente porque, por definición, la industria es intensiva en mano de obra. Ahora,
pensando en la economía en su conjunto, bueno, el impacto es positivo, no hay otra manera de verlo. La cuestión es qué hacemos con esa mejora de las exportaciones y si podemos reinvertir algo de eso en mejora de la productividad, en innovación, en I+D. Si el Uruguay tiene un camino hacia el desarrollo, cosa que yo no tengo demasiado clara, pero sí lo tiene, va por ahí, ¿no? Es un camino hacia el desarrollo que tiene que ser la concentración del conocimiento, del empuje de la ciencia, del I+D, hacia los sectores que ya funcionan bien. O sea, Uruguay no va a producir autos, digamos, claro. eso no va a pasar. De hecho, se están yendo a exactamente, partes. es un futuro que no tenemos al alcance de mano. Ahora, Uruguay lo que ya produce y que produce muy bien y que tiene una ventaja competitiva, que es la carne, que es la lana, que son los bovinos, que son la agroexportación, allí sí se puede colocar conocimiento y colocar innovación. No hay que pensar que esos sectores, a veces nos quedamos con una foto medio vieja, la idea de economía primaria, secundaria, terciaria, como nos enseñaron en la escuela, que es una foto un poco vieja. La economía hoy, que llamamos economía primaria, o sea, la agroexportación, tiene muchísima ciencia y tecnología Mucha tecnología, son casi la NASA de la ganadería en algunos casos, ¿no? Y se puede mucho más, Pero, mucho más. Mauro, que tenemos un nivel de, perdón, Ceci, que te interrumpa, pero tenemos un nivel de inversión estatal muy bajo en eso. Y privada mucho peor. Y privada ¿no? también. Los países serios, digamos, en la materia o que dicen que seriamente invierten en investigación, tienen entre 2 y 4%. Sí, acá estamos penando por llegar a un punto del PIB y nunca llegamos. Y claro, pero eso es investigación científica en general. No, ciencia y tecnología. Pero en agroexportación hay mucha investigación por parte de privados también. Es muy poca igual, está bien lo que decía. En comparación muy poca. También la gente que trabaja, por ejemplo, en la industria TIC, que es una industria de punta, es una industria que en el Uruguay nos enorgullece a todos, que dentro de muy poco tiempo va a seguir aumentando su participación en el PIB, saben que esa industria no puede estar descolgada del resto de la economía. La industria tecnológica tiene que ser una industria que trabaje con las demás verticales de la economía y que aplique esa tecnología a las demás verticales. Y para volver a una mirada política, siempre este tipo de cambios, es un cambio relevante para la economía uruguaya, por supuesto que hay ganadores y perdedores, y el rol del Estado y el rol de los gobiernos es gestionar eso, ¿no? Gestionar que los que pierden no pierdan demasiado o que los que pierden tengan una malla de contención para que cuando esto se esté aplicando, no nos agarre tan mal parados. Por ejemplo, lo que decías, la industria láctea, Uruguay tiene institutos, tiene el INALE, bueno, ya están viendo que esto va a pasar. No hay que ser catastrofista tampoco, no quiere decir que nunca más le vas a vender 1 kilo de leche en polvo a Brasil, por supuesto que no. Claro. También hay mercado, por ejemplo, los europeos no se caracterizan por ese tipo de producción. Europa no produce leche en polvo de manera masiva. Brasil la consume mucho. Quizá vas a tener más dificultades, para competir con los quesos franceses sin arancel, y va a ser difícil, pero hay que tener esa mirada de largo plazo, ¿no? Mauro, ¿y cómo se posiciona el sistema político? ¿Qué desafío tiene ante un acuerdo que a priori tiene que aceptarse como algo satisfactorio, pero también dentro del sistema político deben marcarse esas diferencias con respecto a la opinión que genera y a la preocupación sobre los distintos sectores? ¿Cómo ves que se va a dar esa dialéctica ahora en un sistema político alineado con el acuerdo, pero con sus matices? Bueno, primero destacar algo que señalaba un poco al principio. Este es un acuerdo que se impulsó desde todas las administraciones, desde los distintos signos políticos, desde Tabaré Vázquez, la calle Pou, ahora el presidente Orsi. Está claro el Uruguay que si mira la foto macro es un acuerdo positivo para la economía en su conjunto, en particular para el sector agroexportador, que hay que tener una luz amarilla de alerta en el sector manufacturero y una luz más bien de amarilla tendiendo a roja en el sector lácteo, que es el que puede verse más perjudicado. Esa como la foto grande, en la cual hay consenso. Uruguay quiere ser pionero en este tema, quiere ser el país que, por ejemplo, primero haga el proceso de refrendar de manera parlamentaria el acuerdo de todos los países que integran el bloque del Mercosur y la Unión Europea. Es posible. Lo dijo Orsi, incluso, ¿no? Espero que sea lo dijo la celeridad. Y sería una señal maravillosa que el Uruguay fuera el primer país, es decir, como economía pequeña, si uno compara estudios que hay en el mundo, somos de todas las economías que integran los dos bloques, uno de los países que se va a ver más directamente beneficiado de manera más rápida. Yo me preocuparía mucho más si fuese argentino o brasileño, que son países que tienen industria manufacturera mucho más potente, industria en el sentido más convencional, ¿no? Electrónica, mecánica, que es química y que hay que salir a competir con esos negros, con Alemania. Y gremios industriales fuertísimos, además, ¿no? Pensá todo el lobby que hizo la Unión Industrial de Sao Paulo, que nosotros no somos ni un barrio de Sao Paulo en materia de PIB manufacturero, por supuesto que para ellos la metalurgia es mucho más complejo. El Uruguay, esos son sectores que siempre tienen dificultades, que en general venden dentro del Mercosur y que sí, van a tener que ponerse a competir. Pero volviendo a lo de las señales políticas.
Hay a veces, también me parece que hay algunos clichés que se repiten un poco en la política uruguaya que no son tan ciertos. Cuando se dice, en Uruguay la política exterior es una política de Estado. Bueno, eso no es tan así. El Uruguay lo que tiene es un servicio exterior profesional que se ha desarrollado con una tecnoburocracia bastante autónoma de los partidos políticos durante el último siglo, que sí tiene algunas definiciones y que tiene algunos lineamientos que han trascendido más o menos los cambios de signo de los partidos políticos. Me refiero a principios, ¿no? Hay principios de la política exterior que son compartidos. El principio de defensa del multilateralismo, de defensa de los derechos humanos, de la no intervención, de la injerencia extranjera. Esos son principios caros de la política exterior, pero son principios, son palabras. La política exterior en Uruguay siempre ha sido una política partidista. Siempre lo ha sido. Y ahí hay colegas que saben mucho más, Camilo López, politólogo, bueno, que ahora Gerardo Caetano, los colegas que todos han pasado por esta casa y que ellos lo han estudiado en profundidad. Es decir, la política exterior en Uruguay no es una política exenta de la puja ideológica y partidaria. Todo lo contrario, si uno analiza, ellos lo han analizado, cómo Uruguay vota en los organismos internacionales, bueno, eso varía cuando cambian los gobiernos. Varía cuando la calle Pou en la presidencia hacía que Uruguay tuviera un alineamiento casi que automático con Estados Unidos y con Israel, por ejemplo, con toda la cuestión de la invasión israelí sobre la Franja de Gaza. Varía cuando cambia un gobierno y un gobierno del Frente Amplio vuelve a tener un alineamiento más ecuánime respecto a ese tema. Entonces, tampoco nos comamos esa idea de que la política exterior es una política, viste, como por encima de las banderías partidarias. Nunca lo fue ni lo va a ser. Bueno, justamente vamos a ese punto, porque hay una controversia sobre el rol del CEFIR, digamos, ¿no? El presidente de la República propuso que este Centro de Formación para la Integración Regional, el REFIR, elaborara un documento común para unificar la política exterior uruguaya, como yendo hacia un poco hacia lo que vos decís, una verdadera política de Estado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los criterios básicos en los que nos ponemos de acuerdo? Y ahí saltó todo el mundo, a favor o en contra. Pero, por ejemplo, me detengo, Juan Martín Rodríguez y Graciela Bianchi, del Partido Nacional ambos, cuestionaron que no se hacen relaciones internacionales con reuniones de personas con tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Esto lo dijo en La Diaria. Pedro Bordaberry criticó que el gobierno se alineó con quienes apoyaban a Maduro, reclamó defender el interés nacional. Felipe Schipani descalificó a Volonté, presidente de CEFIR, por buscar protagonismo político, dijo. Robert Silva reconoció que puede ser una instancia útil, pero advirtió sobre la errática política internacional del gobierno uruguayo. Daniel Cayani, oficialista, defendió la propuesta como una visión de Estado. Dadas estas, y podría seguir, ¿no? Pero dadas estas contraposiciones que resultan fuertes hoy porque hay temas muy álgidos a nivel de política internacional, ¿vos crees que realmente Uruguay está en condiciones del sistema político uruguayo de armar una política de consenso? A ver, estamos en un momento de la política mundial que trasunta en el Uruguay, donde la palabra consenso no adquiere demasiado protagonismo ni peso, ¿no? Estamos en un momento, todo lo contrario, estamos en un momento de la polarización política, de las grietas, donde en la política uruguaya pasa un fenómeno que a mí a veces me resulta curioso, que es que si uno se va a las ideas, al campo de las ideas, nunca estuvieron tan cerca los partidos políticos uruguayos en materia programática. Si uno compara, si va uno más allá del chisporroteo, de la declaración, de las palabras altisonantes, y uno mira en concreto qué proponen los partidos para diferentes temas, nunca hubo tanta convergencia ideológica en el Uruguay desde nunca. O sea, suavemente desde que existe, ondulado como la topografía. Sí, exactamente, y más que nunca, Claro. más que nunca. Si uno se retrotrae a la campaña electoral del 2024, buscábamos con lupa las diferencias entre las propuestas de los principales candidatos a Por eso ser digo que es un desafío la dialéctica, ¿no? Cómo se posicionan dentro del sistema político cuando en realidad hay como una base de acuerdo. Sí. Y además, si uno lo puede llevar más allá. Si uno mira a los actores sociales relevantes en el Uruguay, también hay una convergencia como casi nunca antes. O sea, nunca vimos a un movimiento sindical tan cercano, con algunas posturas de corte aperturista como este movimiento sindical, como el PIT-CNT. El mismo PIT-CNT que hace 10 o 20 años hubiera paralizado el país frente a este acuerdo, y ahora dice, bueno, no, levanta algunas voces de alarma, habla de los sectores que se van a ver afectados, pero
todo bien, todo tranquilo. Sí, o sea, recordemos el ALCA, cómo bueno, fue el proceso. por eso, entonces yo digo, a veces hay que mirar la película a largo plazo. Uruguay está en un momento, en materia de política pública, de una enorme convergencia, lo cual no es necesariamente bueno, al menos para mí no me parece bueno, porque hay muchos problemas que tiene Uruguay que requerirían de otro tipo de ideas y de posiciones mucho más rupturistas y de ideas innovadoras y de gente que estuviera dispuesta a patear el tablero. Me refiero a los temas de seguridad, a los temas de pobreza infantil, a muchos temas en los cuales hasta noto cierta modorra y complacencia de todos los actores del sistema, alineados con ciertas nociones que, si se quiere, hasta ya han fracasado. Pero a lo que voy es, la convergencia programática es muy notoria. Luego lo que pasa es que estamos en los tiempos de las redes sociales y los tiempos de la estridencia y muchas veces para cualquier actor mediano o menor del sistema político la única forma de poder figurar y aparecer, y lo digo, no lo digo de manera peyorativa, lo de figurar es difícil, ¿no? Si uno es un diputado entre 99, bueno, lograr que uno lo llamen para hacerle una entrevista, lograr que la gente identifique la cara de uno, lograr que dentro de 4 años te pongan en un lugar relevante en una lista y poder renovar tu cargo, no es sencillo. Sobre todo si uno está en la oposición, ¿no? Que no tiene demasiados elementos para poder hacer política, no tiene demasiados elementos para poder controlar presupuesto. Entonces, bueno, están los proyectos siempre también. Y para bueno, sí, pero muchas veces la forma de poder tener esa visualización por parte de la sociedad es hacer una interpelación, llamar a un ministro a sala, bueno, sabes que te van a llamar de todos lados, vas a dar un montón de notas. Entonces, esa es una lógica que reproduce, que siempre estuvo, ¿no? Pero que se reproduce de manera más intensiva por la lógica del algoritmo. Entonces, claro, el político que da la declaración más contundente, el político que de repente que insulta o que es irónico o que utiliza los términos así más descarnados para con sus contrapartes, obviamente obtiene mayor foco. Después, eso en la vida política del país, hay que ver cuánto baja la realidad. Cuando se apaga la cámara, todos los que seguimos, por ejemplo, la vida parlamentaria, sabemos que los debates son muy diferentes a los debates que existen cuando están las cámaras prendidas, cuando se le pone un micrófono adelante. Entonces, sí, hay elementos del sistema político uruguayo, sobre todo yo lo noto más hoy en la oposición que en el Frente Amplio, bueno, que se caracterizan y que llevan agua para su molino de esta manera, ¿no? Haciendo siempre declaraciones bastante incendiarias, etc. No quiere decir que luego no se trabajen los temas en el Parlamento. A mí me parece que Uruguay está en un momento de la coyuntura global donde hay que tener extremo cuidado con las declaraciones y con todo. ¿Por qué? Porque el mundo, lamentablemente, cada vez más está en manos de personas que tienen posiciones muy inestables, hasta psíquicamente muy inestables. Y decisiones casi que impulsivas, sí, ¿no? Estamos en manos de loquitos muchas veces. Entonces hay que tener un cuidado extremo. Y sí, porque a veces Uruguay puede hacer una declaración, puede tener algún actor una salida fuera de tono, que eso tenga consecuencias concretas para el país, consecuencias concretas de política pública. Por ejemplo, cuando hace unos años una senadora de la República insultaba al presidente Petro o insultaba al presidente Pedro Sánchez de España. Bueno, decir que Pedro Sánchez y el gobierno español es un gobierno más o menos normal y que no toma represalias. Ahora, si la misma senadora de la República insultase a Trump o a Milei o a quien fuera, eso puede tener consecuencias concretas en Uruguay, porque estás hablando de gente que maneja la política internacional, esos presidentes, a golpes de impulso hasta personal, ¿no? No hay una lógica atrás. ¿Y sentís que no hay conciencia por parte de los políticos de estas posibles consecuencias? ¿Tendría que haber un autollamado a la moderación Sí, en las declaraciones? Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí hay un capital muy grande del país que se pone permanentemente en riesgo, ¿no? Cuando uno dice, no, qué bueno, la foto de la democracia cada 1 de marzo, cada 5 años, donde están todos los partidos y se pasa la banda presidencial y después algunos políticos, bueno, viajan a otros lugares y van del brazo agarrados, no sé qué. Todas esas imágenes que son positivas para el Uruguay y la imagen del Uruguay en el exterior, luego hay que bajarlas a la realidad cotidiana, ¿no? Y sobre todo en esto donde con las redes sociales, con todo, cualquier declaración se convierte en un corte, cualquier declaración circula, cualquier declaración puede generar problemas. Me parece que la iniciativa que tiene el presidente Orsi, obviamente que es positiva. Yo no sé qué tanta esperanza concreta tiene de que eso se materialice en un documento que puedan firmar todos los partidos. Yo creo que no, me parece que más bien es un mensaje, una señal de decir, voy a convocar a actores que han sido relevantes en la construcción de la mirada internacional de los partidos tradicionales y que hoy es verdad que no son actores que están en la primera fila de la vida política. Sergio Abreu, Alberto Volonté, son figuras políticas muy importantes de la historia del Partido Nacional. Obviamente hoy no son ni diputados, ni senadores, ni lideran ningún sector.
sector. Ahora, yo creo que como señal, nadie puede decir que sea una señal negativa. Me parece que es el camino correcto. Luego, sí, lo que recibe del otro lado o lo que se encuentra del otro lado es una mirada que bueno, que se refiere a ese proceso con ironía y lo llaman, bueno, que es un consejo de ancianos o que es una reunión de jubilados. Sí, pero bueno, más allá del chisporroteo personal, digamos, ¿no? Y las acusaciones feas hacia la edad de Claro. uno o de otro, que realmente no Sí, nos eso vamos está a bueno traer hacer a un la paréntesis ahí, porque es un tema también, ¿no? Esa cuestión del edadismo, ¿no? Y de Sí. esa gerontofobia que realmente a mí me pareció bastante desagradable, ¿no? Referirse a personas que le han dedicado su vida en el acierto o en el error al servicio público, que han estado siempre en la política uruguaya, y referirse porque tienen 70, 80, 90 años. Desagradable e inconveniente en una población envejecida. Sí, Además, ¿no? sí, raro. Eso sí está bueno señalarlo Y también. bastante pauperizante para lo que hace. Es como si hubiera sido una al reunión con muchas mujeres y alguien hubiera dicho, Claro. mirá, es una reunión de ¿Por qué señoras. no van a lavar los Claro, platos? exactamente, hubiera sido ofensivo. Bueno, salgamos de eso, es televisión pública, nos interesa dar otra perspectiva. Ahora, por un lado tenemos esa pauperización de algunos, del discurso de algunos dirigentes políticos, pero hay un elemento que sí plantean como intencionalidad del gobierno de Orsi, quiero ver cómo lo ves, que es que buscar este acuerdo común sería, dicen, por ejemplo, desde la oposición, es para tercerizar o licuar las decisiones propias. Ahí hay un elemento para analizar. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema de que a veces es difícil entender cuál es el objetivo de quien hace esa lectura, porque se le pide al gobierno diálogo, se le pide al gobierno que escuche a la oposición. Cuando el gobierno extiende la mano, se considera que eso es estrategia política y que se lo está utilizando. Bueno, o estamos para esa construcción más colectiva, en algunos temas del país al menos, sin, por supuesto que no van a desaparecer las diferencias, no van a desaparecer las miradas ideológicas, que está bien que existan en la política exterior como existen en todos los temas. Bueno, me parece que allí hay como una mirada un poco de luces muy cortas, ¿no? Si el gobierno propone diálogo en materia de seguridad social y los principales sectores de la oposición no participan, lo boicotean, no quieren estar. Si propone un diálogo en materia, el tema más central de la vida política del Uruguay, que es la seguridad ciudadana, y los partidos de la oposición lo miran con desconfianza y tienen una participación muy limitada. Si en este tema, que es la política exterior también, bueno, en definitiva, me parece que lo que suele pasar en Uruguay es que los partidos, y sobre todo en este momento los que están en la oposición, terminan haciendo política muy interna con los temas, ¿no? Terminan intentando dar señales para los electorados que están quizá más radicalizados. Yo creo que eso pasa mucho, sobre todo, fijémonos que el Partido Nacional, el Partido Colorado, que son los principales partidos de la oposición, están enfrascados en unas dinámicas internas que son muy intensas en este momento, ¿no? Sabemos que el Partido Colorado está partido por la mitad, entre el sector de Ojeda y el sector de Bordaberry. El Partido Nacional viene de una convención durísima, en la cual fue electo Delgado como presidente del directorio, pero luego de una lucha intestina con el sector de Javier García, también muy dura. Entonces, me da la impresión que muchas veces los que intentan liderar los partidos se dedican mucho más a pasar mensajes a la interna, a tratar de convencer a ese convencional o a ese militante o a ese dirigente mediano de mirá que yo soy el que estoy parado más duro contra el gobierno, más firme contra el gobierno, con la bandera más alzada contra el gobierno, y de esa manera ganar algún puntito, algún voto en la interna. Pero y no lo le que están hablando al preguntaba- conjunto de la sociedad. Lo que preguntaba Gaby, y no nos queda tiempo, pero me parece que era enfocado más hacia esa interpretación que sea, como sucedió en el momento con el petróleo, ¿no? Cuando se llamó en este antecedente de si no será una manera de lavarse las manos por parte del gobierno de que se licúe las decisiones, de que sea la responsabilidad de todos. No, es que eso es imposible. El Poder Ejecutivo el día de mañana es el que siempre... el Uruguay es un país presidencialista en el cual la gente siempre identifica claramente quién es gobierno y quién es oposición. Claro. Eso pasa en otros sistemas, a veces con los sistemas parlamentarios es más difícil, la gente no tiene tan claro quién está en la coalición, quién no, hay partidos que entran, partidos que salen. En Uruguay está clarísimo. La gente tiene claro que hay un gobierno del Frente Amplio, que el presidente es Orsi, y si le va bien al gobierno, el Frente Amplio va a salir beneficiado electoralmente, y si al gobierno le va mal, la gente al que va a castigar electoralmente es al Frente Amplio. No cabe en duda, lo cual no quiere decir que la política durante 5 años se pueda leer solo en esa clave y que quienes están haciendo actividad política como políticos profesionales puedan leer todo lo que sucede en clave de qué va a votar la gente dentro de 5 años. Porque también, si bien la gente identifica quién está en cada lugar y premia o castiga según los resultados, también se sabe qué se hizo en el medio. Y la gente también está pendiente. Por ejemplo, y con esto redondeo, cuando en los últimos meses
veíamos estudios de opinión pública que, sí, es verdad, al gobierno le daban niveles de satisfacción más bien medianos o más bien no demasiado fuertes. Ahora, cuando se le preguntaba a los votantes de la oposición por cómo veían trabajando a la oposición, le daban niveles aún peor de satisfacción. Por lo tanto, esta estrategia, muchas veces altisonante, de oponerse a todo, del insulto, del agravio, de tratar al presidente como tribilín, no sé qué, la verdad que no parece estar dando buenos resultados dentro de los objetivos hasta mezquinos que pueden llegar a ser levantar votos para dentro de 5 años. No es lo que la gente está esperando, ¿no? Gracias por haber venido.